Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso del 17 al 21. Terminamos oficialmente con ella, pero les invito, hermanos, a que no la dejen. Porque si somos iglesia, necesitamos saber cómo funcionar como iglesia. Y esta es una de las cartas, hermanos, que tiene todas las condiciones, tiene todo cómo debe funcionar una iglesia. Así que les invito, aunque hoy terminamos con Timoteo, a que nunca perdamos de vista esta serie de primera carta de Timoteo. ¿Ok? Dice el capítulo 6, verso 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿dónde? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsante llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Timoteo, la gracia sea contigo. Amén. Oremos. Señor, gracias en esta mañana de nuevo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque no nos dejaste a oscuras. Nos sacaste de las tinieblas y nos hiciste pueblo tuyo, pero no nos dejaste al azar para que funcionemos a la manera nuestra. Nos diste tu palabra, nos diste tu espíritu y ahora nos estás enseñando, Dios, lo que nosotros necesitamos saber como iglesia para ser de impacto, para ser sal y luz como somos en este mundo oscuro, Dios. Te ruego que ilumines nuestras mentes, Señor, en esta mañana de tal manera que podamos entender, que podamos responder a lo que tú dices. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Y hermanos, como decía la canción, somos iglesia, somos un reino de luz. Y nosotros sabemos algo, ¿verdad? El Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz. Y ahora que estamos en la luz, no es para que vivamos como antes vivíamos cuando estábamos en las tinieblas. ¿Qué gobernaba al hombre o qué gobierna al hombre no cristiano? Los deseos. Su ego, su yo, lo gobierna. Pero la persona que ha sido restaurada, rescatada de las tinieblas y puesto en el reino de Dios, lo que debe guiarlo es la palabra de Dios y no sus deseos. Por tanto, hermano, me gustaría aclarar antes de entrar, y necesitamos comprender que antes, como cuando vivíamos gobernados por los deseos, y nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos, ahora no puede ser así en el reino de la luz. En el reino de la luz, ¿quién gobierna? En la luz, Cristo. Y nosotros como hijos de luz deberíamos estar atentos a la luz y dejarnos gobernar en este sentido, hermano. Como dice, renunciar a nosotros para que Él, como dice la palabra, no yo, sino tú. Yo muero, tú creces. Hermano, la postura liberal o libertina es esta postura que debemos estar dándonos cuenta cuando aparece, hermano. Tanto en nuestras vidas como en cualquiera de las vidas de los hermanos, para confrontarlo y llevarlo a la verdadera fe. La postura liberal, ¿saben lo que dice, hermano? Yo no me someto a reglas, porque yo tengo mi propia regla. Hermano, la postura liberal, como la postura legalista, se parece mucho a la persona no regenerada. Yo tengo mi propia regla, por tanto, ¿cómo conducimos en la iglesia si yo tuviera una postura liberal? Por mi regla, por lo que yo creo, por lo que yo entiendo, y no por lo que Dios dice. Y esa es una postura libertina, y es creando su propia regla y no la regla que el Cordero de Dios ha puesto. En todo reino hay regla. En el reino de las tinieblas las había, hermano, pero en el reino de la luz hay reglas también, y qué bueno que es así, hermano. ¿Saben por qué? Porque si no hubieran reglas en el reino de la luz, estuviéramos viviendo en tinieblas, desordenados como en el mundo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos un Dios de orden. Por tanto, un Dios de orden, es imposible, hermano, que no ponga el orden de su iglesia. La iglesia debería entender cuál es el orden que el Dios de orden ha puesto para que la iglesia funcione, y dejar de darle la espalda a la palabra de Dios y caminar entonces en la dirección de los hombres. Entonces sería bueno, hermano, que tuviéramos claro esto, y podemos decir aleluya, porque Dios no nos dejó sin reglas. Porque si no, ustedes se imaginan cada uno de nosotros poniendo reglas en la iglesia.
Y esta es una carta llena de imperativos. La carta a Timoteo es una carta llena de imperativos, pero no la podemos quitar de todo el contexto de la Biblia, aunque tiene indicativos tremendos. El contexto de esta carta sigue siendo el contexto de todo el Nuevo Testamento, hermano. Un pueblo que Dios ha llamado, un pueblo que Dios le ha cambiado el corazón, un pueblo que el Espíritu de Dios mora allí, un pueblo que ahora es pueblo de Dios, iglesia de Dios, donde han sido regenerados. Es el pueblo al que estos imperativos le llegan, para que ahora sepan, porque la Escritura dice que Dios ha cambiado un corazón de piedra y los ha dado uno de carne capaz de responder. Por eso es que aparecen los imperativos, hermano. No está hablándole a inconverso, le está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es que tenemos que entender que el mensaje del Evangelio lleva hasta esta área. Si entendemos quién es el Señor, tenemos que decir: Señor, yo caigo rendido, tú eres la cabeza, no soy yo. A nosotros nos toca rendirnos y caminar en la dirección de la cabeza. Así que una carta llena de imperativos, pero no podemos perder de vista que fue escrita para un hijo de Dios y para enseñar a la iglesia de Dios. Y uno de los indicativos que aparece en la Escritura está en el mismo primer capítulo, donde habla ahí en el capítulo 1 de la carta, en el versículo 2, donde le dice a Timoteo, el destinatario, verdadero hijo en la fe. Por eso les digo, hermano, no está hablándole a un pueblo inconverso. Y también en la carta, ¿sabe lo que dice? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y aunque el destinatario inicial era Timoteo, el objetivo era que llegara esta enseñanza a toda la iglesia. Y la iglesia dice que es casa de Dios. Por tanto, ya no es algo que se va a buscar para lograr, es que somos casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Jesús, el Evangelio. Y en la primera carta ahí mismo, en el capítulo 4, verso 6, inspirado por Dios, el apóstol Pablo le dice: Timoteo, si enseñas lo que yo te estoy diciendo, que viene inspirado por Dios, eres un buen ministro. Hermano, muy opuesto muchas veces a la enseñanza de algunos que dice: para mí un buen ministro es y es. Bueno, deberíamos preguntarle a Dios, porque Dios le está diciendo a Timoteo a través del apóstol Pablo: si enseñas esto, serás un buen ministro, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina. Solo a modo de introducción, hermano. Y en el mensaje que vimos el domingo pasado, el enfoque estuvo en la frase de pelea la buena batalla de la fe. Los versículos que vimos la semana pasada, ahí estuvo el enfoque. Peleamos la buena batalla de la fe cuando luchamos contra todas aquellas cosas que amenazan con apartarnos de la fe del Evangelio. Peleamos la buena batalla de la fe cuando luchamos con todas aquellas cosas que amenazan con apartarnos de la fe en el Evangelio. Y de manera particular vimos el domingo pasado dos cosas para conectar con esta parte final. Vimos que una de las cosas que atentan contra nuestra fe es el amor al dinero. En el verso 10 Pablo dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual algunos ya, codiciando, ¿qué pasó? Se apartaron de la fe, hermano. No hay que ir muy lejos para mirar lo que está diciendo. Mira, ya algunos codiciando el dinero se apartan de la fe. No es que el dinero es malo, pero el amor al dinero sí es la raíz de todos los males. Y peleamos la buena batalla de la fe cuando luchamos por el contentamiento en Dios y la provisión de Dios. Hermano, y otra cosa que atenta contra la fe que vimos también en el verso 3 son las enseñanzas vanas. Solo a modo de introducción. Y Pablo dice en el verso 3: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, y ¿cuáles son? Porque si hay algo diferente tiene que haber algo real. Y le está diciendo las sanas palabras, dice las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, aquella doctrina que transforma y te hace vivir a la manera de Dios, dice, está envanecido y no entiende nada. Pablo entonces exhorta una vez más a Timoteo en los versos ahora del 17 al 21, que somos los que vamos a estar mirando en esta mañana, a pelear la buena batalla de la fe, de nuevo. Es decir, a huir del amor al dinero y del amor a las necias discusiones que apartan a las personas de una fe simple en el Evangelio. Eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana, hermano. Y les exhorta a enseñar lo mismo a la iglesia, que es la casa de Dios, y que es columna y sostén de la verdad. ¿Por qué es imprescindible esta carta, hermano, para la iglesia de Artemisa, la nuestra? Porque esta carta nos enseña cómo funcionar, iglesia, y cómo corregir de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que los hombres dicen. Es muy importante para ti y para mí que Primera de Timoteo nunca se nos olvide, hermano.
que volvamos ahí constantemente a revisar lo que Dios nos dice, porque muchos se han apartado de la fe por amor al dinero, es lo que está diciendo ahí. Y hermanos, nosotros sabemos que en la experiencia de la vida esto es lo que pasa, muchas personas. Todo va muy bien hasta que empieza el dinero y el amor al dinero, y aquello empieza a apartarse de la fe, y cuando viene a ver, aparece una cantidad de justificaciones muy lógicas, pero no muy bíblicas. Y entonces es lo que vemos aquí. Ahora, ¿cuál es el uso correcto de las riquezas? Sería bueno preguntarle a Dios, hermano, porque cada uno de nosotros tiene una opinión. Y entonces, ¿cuál es el uso correcto de las riquezas? Los versos del 17 al 19 nos dan luz. A los ricos de este mundo, o de este siglo, según las versiones, manda que no sean ¿cómo? Altivos, no es activos, dice altivos. Ni pongan la esperanza en la riqueza, porque son ¿cómo? Inciertas. Es mentira, hermano, no es real, no pueden. Sino dice que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, dice, que sean ricos, en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, como decía, ocupados en vuestra salvación esta mañana, echa mano de la vida eterna. Y mis hermanos, es interesante ver que después de exhortar a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, en los versos que vimos el domingo, del 11 al 16, después de Pablo exhortar a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, vuelve otra vez al tema del dinero. Hermano, la Biblia en el Nuevo Testamento habla más de dinero de lo que tú te imaginas y yo. El Nuevo Testamento está lleno de palabras hablando del dinero, de lo que es economía. ¿Por qué? Sería bueno preguntarnos, hermano, pero estoy seguro que mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos. El tema que él trató en los versos del 3 al 10, ahora los vuelve a tratar acá al final. ¿Por qué en la misma carta? ¿Por qué razón Pablo vuelve del tema de la buena batalla al tema del dinero? Y la diferencia está en el enfoque, hermano. Mientras que los versos del 3 al 10 se enfocó en los que quieren enriquecerse, los versos del 17 al 19 se enfocan en los que ya son ricos. Del 3 al 10 en los que quieren enriquecerse. Del 17 al 19 en los que ya son ricos. ¿Qué hacer si ya tengo dinero y soy rico? ¿Qué hacer si ya tengo dinero y soy rico? Hermano, yo te diría, no le preguntes a ningún ser humano, pregúntale al Todopoderoso que ha hablado en su escritura y él te dirá lo que tienes que hacer. Pablo responde en los versos del 17 al 19 lo que hacer, hermano. Y vamos a verlo teniendo en cuenta tres preguntas. La primera pregunta que vamos a responder en este primer punto es: ¿quiénes son las personas que están implicadas aquí? ¿Qué personal está implicado en este contexto? Bueno, ahí dice los ricos. Los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Según la mentalidad popular, los que tienen mucho dinero. Y para responder a esta pregunta debemos poner atención a dos declaraciones dentro del capítulo. Hermano, cada contexto o cada palabra, cada pasaje se interpreta en su contexto. No podemos sacarlo de ahí. No podemos agregar lo que tenemos en mente a un pasaje de la Biblia, porque eso es violar el contexto. Tenemos que ir ahí a ver qué es lo que quiere decir en su contexto. ¿Quiénes son los ricos en el contexto? Porque si no entendemos bien en su contexto, nosotros vamos a aplicar mal. Y es lo que muchas veces ha pasado. ¿Quiénes son los ricos? Y para responder, como les decía, debemos poner atención a dos declaraciones del capítulo. Y en el verso 8 Pablo dice: y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y la declaración nos permite hacer una división doble en cuanto a la posesión de bienes en este mundo. La declaración del apóstol Pablo permite hacer esa división, hermano. Y lo primero que vamos a ver es que es una persona que tiene real necesidad. Una persona en real necesidad es aquella que no tiene para cubrir las necesidades básicas. Y me gustaría que esta división la pudiéramos tener clara, hermano. Porque para entender lo que Dios nos está diciendo a través de este pasaje tenemos que entender qué quiere decir cada cosa. Una persona en real necesidad es aquella que no tiene para cubrir las necesidades básicas. Es decir, no tiene para sustento ni abrigo. Esa es una persona en real necesidad.
A esto se refirió Santiago en el capítulo número 2 cuando dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: váyanse en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. Y la pregunta que dice Santiago en el verso 15 y 16 es: ¿de qué sirve? Por tanto, hermano, la primera división es una persona en real necesidad, es aquella que no tiene para cubrir las necesidades básicas, no tiene abrigo ni sustento. Esa es una persona en real necesidad. Pero la segunda división, ¿qué es una persona pobre? Según el contexto, una persona pobre es aquella que apenas puede cubrir sus necesidades. No es aquella que no tiene para lo elemental, sino aquella que está ahí en sus necesidades. Y Pablo dice: necesitamos aprender a contentarnos y a vivir solo con los necesarios. Y por eso es que dice: si tenemos que comer lo necesario y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Esa es una persona pobre, hermano, aquella que tiene lo necesario. Y el hecho de que se necesita contentamiento para vivir así implica que se trata de alguien que tiene sus necesidades cubiertas, pero no tiene abundancia. Y eso es lo que nos está hablando con una persona pobre. Tiene sus necesidades cubiertas, pero no tiene abundancia. Hermano, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas, y por eso voy a invertir algún tiempo aclarándolo, porque del entendimiento del contexto podemos llegar a una mala aplicación si no lo cogemos. Si no entendemos en su contexto, terminamos con aplicaciones distorsionadas. Y en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras griegas que se utilizan para referirse al pobre. Y la primera de ellas es la palabra penasi, que se utiliza para hablar de una persona que tiene que trabajar para poder cubrir sus necesidades básicas. Esa es la primera. Por otro lado está la palabra tokos, que se utiliza para referirse a personas que por alguna situación particular, como el caso del mendigo Lázaro, no pudo cubrir sus necesidades básicas. Como dice también la palabra en Santiago, depende de otros para cubrir sus necesidades. Ahí tenemos los dos, hermanos. El pobre como Lázaro, el necesitado como Lázaro, que tenía que depender de otro para llegar a su nivel básico, pero aquel que trabaja para llegar a lo básico, en el cual dice la Escritura que estemos contentos. Pero Pablo utiliza otra frase en el capítulo 6, hermano, que nos permite resaltar otro grupo. Y dice el verso 6, el verso 17, el cual nos da, ¿cómo? Abundantemente todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. El cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y Pablo conecta la frase, los ricos de este mundo, con nos da abundantemente para que las disfrutemos. Ahí está la conexión de los ricos de este mundo con el Dios que nos da abundantemente para que disfrutemos. Lo que indica, hermano, que una persona rica, y quiero que podamos levantar nuestra vista y nuestro oído, una persona rica es una persona que tiene más de lo que necesita. Alguien que tiene en abundancia según la palabra de Dios en el contexto de 1 de Timoteo capítulo 6. Y esta triple diferenciación nos permite llegar a la conclusión de que a veces nos consideramos pobres porque nos comparamos con alguien que tiene más. En nuestro país, hermano, nosotros nos consideramos un país pobre porque nos comparamos con los Estados Unidos, aquellos que son millonarios. Pero muchas veces dentro de la iglesia decimos, nosotros somos pobres porque nos comparamos con aquellos que tienen 5 casas, no sé cuántos negocios. Pero según el pasaje, una persona rica es aquella que tiene más de lo que necesita. La realidad es que la mayoría de nosotros, hermano, en comparación con el resto del mundo y en comparación con el resto de los seres humanos que han vivido sobre la faz de la tierra, tenemos más de lo que necesitamos. Y por tanto podríamos ser considerados como ricos. ¿Cuál es el peligro de entender esto desde el contexto del mundo? Hermano, no aplica para nadie este pasaje en la Biblia. Este pasaje no aplica para ninguno de nosotros porque somos pobres. Esa es la mentalidad que hay distorsionada y se la ponemos arriba. Pero cuando entendemos que un rico, según la palabra, es aquel que tiene más allá de lo necesario, hermano, muchos de nosotros somos ricos. Somos ricos porque tenemos mucho más allá de lo que necesitamos realmente, de abrigo y cobija. Así que mientras voy desarrollando el tema, y el tema que habla de los ricos, quiero que no se nos vaya de la manera de pensar que los ricos de esta iglesia, hermano, somos aquellos
que tenemos más allá de lo necesario. Así que no estamos hablando de aquellos millonarios, de los 10 millonarios más grandes del mundo, porque este texto no es para esos 10 millonarios más grandes del mundo. Ese texto es para todos aquellos que tenemos más de lo necesario. Así que, mis hermanos, no piensen solo en los millonarios. Piensa en ti y en mí. Pablo exhorta a Timoteo a dirigirse a los ricos de la iglesia. Y recuerden, Pablo exhorta a Timoteo a dirigirse a aquellos que tienen más de lo necesario. Y le exhorta específicamente en esta iglesia de Éfeso, que era una ciudad rica, era una ciudad próspera. Y a veces pensamos que los miembros de la iglesia primitiva eran miembros pobres. ¿Recuerdan pobre? Aquel que trabaja y llega hasta sustento y abrigo nada más. Necesitado, aquel que ni siquiera llega a sustento y abrigo. Rico, aquel que tiene más allá de lo necesario. Así que muchas veces pensamos que los miembros de la iglesia primitiva eran pobres. Pero no, muchos eran ricos y Dios les pide, o mejor dicho, Dios no les pide que renuncien a su riqueza, sino que les exhorta a usarlas de manera piadosa. Y ahí es donde está la diferencia. Dios no le dice tienes que ser pobre, como hay una teología de la liberación que enseña que todo el pobre tiene que bajar, todo el mundo. No, Dios no le dice eso. Dios está exhortando a usarla de manera piadosa. Y estos principios, hermanos, aplican también a los ricos de la iglesia de hoy, a la iglesia de Artemisa. Los ricos de la iglesia de Artemisa, todos aquellos que tienen más de lo que necesitamos. Y lo que vamos a aprender aquí hoy es para nosotros también, hermano. Porque tú y yo seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto fue escrito para que Timoteo se lo enseñara a la iglesia del Señor Jesucristo. Y tú y yo, hermano, que tenemos más de lo que necesitamos, seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Seguimos luchando por la fe, como dice, para que nada, aquellas cosas nos puedan desviar. Ninguna de estas cosas, como el amor al dinero, a la riqueza y todo esto, nos puedan desviar de la fe. Y la frase ricos de este mundo, algunos erróneamente, ya le digo, poniéndola a la escritura, en vez de traer lo que dice en su contexto, le han puesto diciendo, esos son los ricos de afuera, no los de la iglesia. Eso no es lo que está diciendo el contexto, hermano. No está hablando a los ricos que no son cristianos, porque nosotros cuando vemos mundo decimos no cristiano, pero eso no es lo que está hablando en este contexto. Para nada. La palabra rico o la frase ricos de este mundo es una manera de resaltar lo temporal de las riquezas temporales. Está diciendo los ricos con aquellas cosas que son temporales, dinero y cosas que son temporales, que quedan aquí. Y hermano Juan Calvino, en su comentario sobre esta carta, dijo: la frase de este siglo tiene como objetivo rebajar esas riquezas, todo aquello que nos sobra, rebajarlas en nuestra estima, que sea algo que no sea de estima. Y dice Juan Calvino, todo lo que hay en el mundo un día se va a esfumar, y la posesión de esta es tan transitoria que se asemeja a algo desconocido. Por eso es que aparece ricos de este mundo, hermano, porque es algo que no te lo vas a poder llevar, es algo tan superficial y tan incierto que no va a funcionar, es decir, no va a llevarse a la eternidad de esta manera. Recordemos lo que se nos dijo en el verso 7, hermano. En el verso 7, cuando estuvimos predicando, decía, nada traímos a este mundo, nada trajimos y nada podemos sacar. Ahí está el contexto, hermano. Nada trajimos y ahí nada podemos sacar de ahí. Recordemos lo que sucedió con el rico insensato. Hay una historia que se narra en la Escritura donde habla de un rico insensato que se dedicó a acumular de manera egoísta. Y al final la sentencia de Dios en Lucas 12:20 dice, necio. No inteligente. Nosotros nos gustaría que nos dijera que inteligente, que negociante, pero dice necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que los ricos de este mundo, hermano, no se está refiriendo a los ricos mundanos. Si esa es la mentalidad que teníamos, tenemos que volver al contexto. No se refiere a los ricos mundanos, sino a los ricos con las cosas de este mundo. Ricos con las cosas de este mundo, a creyentes que son ricos en este mundo. Y después de todo, en el mundo venidero, allí donde estaremos con el Señor, no tenemos necesidad de nada. Eso es lo que dice la palabra. Entonces está hablando de ricos de este mundo. ¿Y qué caracteriza a los ricos de este mundo? Y yo quisiera que prestáramos atención, tanto los más pequeños que están escuchando para llenar, como los más grandes que también te necesitamos escuchar no para llenar, sino para vivir con la regla de Dios, con la norma de Dios. ¿Qué caracteriza a los ricos de este mundo? A todos aquellos que tenemos más de lo necesario. Hay al menos 3 tentaciones que constantemente vigilan a los ricos de este mundo.
Y tú y yo tenemos que abrir los ojos, hermano. Porque esta mañana hablábamos de que Dios te persigue, hermano. Porque Él quiere traerte de nuevo a la fe sencilla. Cada día. Pero aquí hay 3 tentaciones que tú y yo no podemos olvidar. Porque podemos caminar en una dirección opuesta. Y la primera es la tentación a la arrogancia. Y el verso dice, enséñales que no sean altivos, arrogantes. No es un secreto, hermano, para nadie, que el hecho de que las riquezas producen orgullo, eso no es un secreto. Las riquezas producen orgullo en el ser humano. Así que no es un secreto, son una tentación para que nosotros tengamos erróneamente un concepto más elevado que el que debemos tener. Una persona, cuando empieza a tener riquezas, empieza a caminar hasta diferente. Y tenemos que revisar, hermano, porque puede estar la altivez caminando dentro y no nos damos cuenta. Empieza hasta a proyectarse diferente. Cada uno de nosotros ha sentido, hermano, la arrogancia de superioridad que se arrastra después de una nueva adquisición o un logro, ¿verdad? Cuando logramos algo, cuando adquirimos algo de valor, como empieza a comernos por dentro. Yo creo que eso todo lo hemos experimentado, ¿verdad? Como algo empieza a levantarse dentro diciéndonos algo. Cada uno. Ahora, de hecho, una de las atracciones principales del dinero y de las riquezas es el poder que dan. De hecho, una de las frases que he leído en un libro dice, quien tiene el dinero tiene el poder. Hermano, eso no es lo que dice la Escritura. Quien tiene el poder es el Rey de Reyes, no es el que tiene el dinero. En la iglesia no es el que tiene el dinero, quien tiene el poder. Y si hemos creído falsamente que las riquezas nos dan poder, estamos erróneamente. Podemos estar cayendo en la tentación del orgullo, hermano. Y por un lado, orgullo con relación al prójimo y orgullo con relación a Dios. Y desde que entró la miseria y la pobreza a causa de la caída, ha habido una tentación en aquellos que tienen más, hermano. Y se trata de la falsa creencia de que nuestras posesiones definen nuestra identidad. ¿Por qué muchas personas cuando empiezan a tener más y más, empiezan a caminar diferente? Porque en el fondo su identidad está desplazándose de quién es Dios a la riqueza que tengo. Empiezan a portarse diferente. Y la realidad es que cuando pensamos de esa forma habrá una tendencia a menospreciar y ver como menos al que tiene menos. Hermanos ricos de la iglesia de los Pinos Nuevo Artemisa, cuidémonos de la altanería. Hermanos ricos que tenemos más de lo que necesitamos, cuidémonos de la altanería. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo, porque el Padre, cuando estaba ahí en la transfiguración, le dijo a los dos que estaban con él, este es mi hijo amado, a él oigan. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo con Timoteo? Enseñándole a Timoteo lo que había oído, porque estuvo 3 años en el desierto, oyendo de Dios. ¿Y qué había oído? Lo que dice Lucas 12:15. Estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia. Esto es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo para la iglesia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hermano, la vida no consiste en los bienes que tenemos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a su discípulo para la iglesia del Señor Jesucristo. Nuestra identidad viene de lo que somos como imagen de Dios. Nuestra identidad viene de lo que somos como hijos de Dios y no de lo que poseemos. Hermanos, si lo que tú tienes, si lo que yo tengo nos da identidad, hemos resbalado. Porque nuestra identidad está solamente en lo que somos en Cristo y no nada más. Y por otro lado, orgullo con relación a Dios, hermano. La riqueza puede hacer que una persona ponga su confianza en sí misma y en sus habilidades. Y como yo sí soy experto para hacer dinero, hermano, eso es lo que hace muchas veces la riqueza. Es la segunda tentación que vemos aquí. Orgullo en relación a Dios, olvidándonos de que es Dios quien nos da todo. Eso es lo que pasa, hermano. Llega el momento que ya olvidamos que es Dios el que provee. Por eso hay un pasaje en la Escritura que dice, no me des tan poco, Señor, que yo llegue a maldecirte, pero no me des tanto también que se me vaya a olvidar quién tú eres. No me vayas a dar tanto que se me olvide quién tú eres. Recordemos que lo que tenemos viene de Dios, hermano. Y la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, el mismo que le escribe aquí a Timoteo, les dice en el capítulo 4 y en el verso 7, que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y por tanto, ¿qué tienes que no recibiste? Le dice ahí. Y es una pregunta para que pensemos. Todo lo que tienes lo has recibido. Tú no naciste con nada.
Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas, hermano? Es lo que está diciendo Pablo en la carta. Si lo recibiste, lo que tenías que darle gracias al que te lo dio. Y muchas veces nosotros cambiamos y decimos, no, es que yo tengo unas habilidades para esto, hermano, y ignoramos que hay un Dios detrás. Ahora, ¿qué caracteriza a los ricos de este mundo? Además de la tentación a la arrogancia, la tentación a la idolatría. Por eso es que aquellos que tienen más de lo que necesitan están tentados a la idolatría. Y la palabra dice, ni pongas tu esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. Está diciendo, no pongas tu esperanza en esa incertidumbre, porque no es real, no es cierto, no te pueden dar esperanza. Desde que entró el pecado al mundo, hermano, también existe la tentación a pensar que podemos exigir de las criaturas lo que solo Dios puede darnos. Y esa es la esencia de la idolatría. Exigir de algo creado lo que solo Dios nos puede dar. Así que, mis hermanos, es una tentación particular de los ricos, aquellos que tienen más de lo que necesitan. Y por esa razón, en mente cada uno de nosotros, por esa razón, nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras voluntades muchas veces giran alrededor del dinero, hermano. Porque hemos convertido el dinero, algo dado por Dios, en algo que nos sirve de esperanza. Y muchas personas se han desviado de la fe en Dios y han puesto su esperanza en el dinero. Eso es lo que está hablando Pablo a Timoteo. Porque tienen una falsa creencia de que quienes sostienen su vida y sus cuerpos son las riquezas. Y es el dinero. Y que valen más que el vestido, como dice la Escritura, tu cuerpo vale más que el vestido y que el alimento. El dinero no es la esperanza de tu vida, hermano. Es idolatría. Y es una tendencia que la tienen muchas veces aquellos que tienen más de lo necesario. Se exhorta a los ricos de este mundo, dice, a no poner su esperanza en la riqueza. Esto no es fácil de hacer para los ricos, hermanos. Para todos aquellos que tenemos más de lo necesario, no es fácil. Por eso Jesús dijo que es difícil para un rico, para aquella persona que tiene más de lo necesario, es difícil entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Y lo dijo en Marcos 10:23. Es difícil mirar la esperanza que ofrecen la riqueza y alejarnos de la esperanza de la riqueza para confiar solo en Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es difícil mirar la esperanza de tener mucho dinero y confiar en Dios, renunciando a la esperanza en la riqueza. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso es que es difícil, hermano. Porque hay que renunciar a algo. Y cuando el Evangelio toca tu vida y el Espíritu de Dios obra, hermano, tú renuncias a todo, a ti y a todo, para confiar solo en el único que sí nos da esperanza, y lo vimos esta mañana. Hermano, las riquezas no te van a dar esperanza. Si has falsamente caído ahí, yo te digo, volvámonos, y el Señor te va a perseguir, hermano. Y hoy puede ser que te esté persiguiendo, para que te vuelvas a Él. Porque las riquezas que tú tienes mañana no estarán. Muchas de las familias que eran muy unidas, el día que murieron los padres, al repartir su herencia se dividieron todos, porque la riqueza ni da paz. Es una falsa. Pero esta es la única esperanza para el rico, hermano. Si no puedes hacer esto, si tú eres alguien de que tiene más de lo que necesita y no puedes hacer esto, estás perdido, hermano. Debes esperar en Dios más que en los dones de Dios. Y lamentablemente muchas personas se reúnen en la iglesia para recibir dones de Dios, pero no para esperar en el Dios de la Biblia. Y nosotros no venimos a la iglesia para recibir dones de Dios. Nosotros vinimos para adorar al Dios de los dones. Y es más importante el Dios de los dones que los dones de Dios. Y mis hermanos, ricos, nosotros que tenemos más de lo necesario, que muchas veces tenemos más que un par de zapatos, más que un abrigo y un vestido, debemos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios sigue siendo más importante que lo que yo tengo y lo que tú tienes. Hermano que tienes más de lo que necesita, cuídense. Cuidémonos de la idolatría. No pongamos nuestra confianza ni esperanza en las riquezas. Y Pablo da dos razones, dos argumentos para esta exhortación. Y el número 1 dice, las riquezas son inciertas, porque la polilla, el orín, los ladrones, la inflación, la quiebra y la muerte constantemente acechan. Y lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es, lo que hoy es tuyo, mañana lo puedes perder. Y la pregunta es, ¿vale la pena hacer que nuestras vidas giren alrededor de algo tan fugaz? ¿Vale la pena hacer que nuestras vidas giren alrededor de algo tan incierto?
Y hermano que me escuchan esta mañana, pon tu confianza en Dios y no en el don de Dios y no en los dones que Dios te da. Pero el segundo argumento que Pablo está dando es: la vida depende de Dios y no de la riqueza. La vida no depende de los bienes que nosotros podamos tener, depende de Dios. Y él dice allí: pues es Él quien nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Hermano, es Dios quien alimenta las aves del cielo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Es Dios quien viste las flores del campo. Sí, es Dios quien nos provee de lo que necesitamos para vivir. Y no estoy hablando del dinero, hermano. Las personas que tienen cáncer saben que lo que necesitamos para vivir es mucho más que el dinero. Pero muchos erróneamente piensan que es el dinero. Pregúntale a una persona con cáncer si quiere dinero. Necesita algo más para vivir. Y hermano, Juan Calvino vuelve a decir en el comentario a esta carta: si solo Dios es quien nos da lo que necesitamos para la vida, entonces es idolatría cuando transferimos a la riqueza el privilegio que solo Dios puede tener. Cuando le transferimos a las cosas que tenemos el privilegio que a Dios le toca, eso es idolatría. Y Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice el versículo del 1 al 5 del capítulo 4. Hermano, no disfrutar las cosas que Dios nos da sería ingratitud. Y sé que muchos de hoy vamos a estar, hermano, siendo expuestos con la palabra. Pero no disfrutar lo que Dios nos ha dado es ingratitud. Y una cosa es poner los dones de Dios por encima de Dios. Eso es idolatría. Pero otra cosa muy distinta es recibir lo que Dios nos da y no darle gracias a Dios por lo que ya Él nos da. Una cosa es idolatría por poner el don por encima, pero otra cosa es recibir lo que Dios nos da y no agradecerle a Dios. Porque en el fondo no estamos diciendo: eres tú Dios, sino que mi habilidad, mi experiencia me ha dado todo. Y cuando recibimos lo que Dios nos da con acción de gracia, y cuando disfrutamos lo que Dios nos da con acción de gracia, lo bueno se convierte en santificado. Es decir, hermano, se utiliza para la exaltación de la gloria de Dios, porque el pueblo de Dios, cuando le da gracia a Dios por lo que Dios da, está exaltando al dador de todas las cosas. Pero hermano, quiero aclarar algo, porque hasta aquí es muy fácil y muchos pueden estar diciendo amén, amén, aleluya, qué bueno. Pero algunos se quedan ahí y no siguen, y eso no es amén. Eso no es amén. Algunos se quedan ahí y dicen: Dios me lo da todo para yo disfrutarlo. Pero tenemos que seguir leyendo, hermano, para que nos demos cuenta que con esta expresión estamos siendo tan egoístas como una persona que no conoce a Dios. Algunos se quedan ahí por egoísmo, algunos se quedan ahí por conveniencia. Pero sigue, ¿qué caracteriza a los ricos de este mundo, además de la tentación a la arrogancia, además de la idolatría? La tercera cosa, ¿qué es, hermano? La tentación a la tacañería. Ponle el nombre que quiera, pero la palabra implica eso. La tentación a la tacañería, quedarnos en el segundo para beneficio, para que yo lo disfrute, pero siendo tacaño. Y el domingo pasado les dije que muchas personas que han sido bendecidas por Dios, en el dar ahora, el dar no se corresponde con lo que Dios le ha dado. Y muchas veces, hermano, el que menos tiene, da más. Y tenemos un caso que Jesús entra y le dice a los discípulos: vengan para que vean esto. Yo quiero que vean. Y los discípulos medio perdidos, ¿qué cosa? Dice que los ricos entraban, aquellos que tenían más de lo normal, y echaban las bolsas. Y vino una persona que no tenía mucho, y puso aquello. Jesús le dice: hey, vengan acá para que aprendan, mis discípulos. Ya dio más. Los discípulos: pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo ella va a haber dado más? Jesús le dice: sí, todos aquellos dieron lo que les sobraba, y ella dio lo que tenía. Hermano, que tenemos más de lo que necesitamos. Revisemos lo que nos queda y no lo que damos, porque muchas veces no somos sinceros con nosotros. Revisemos lo que nos queda y no lo que damos, para que podamos evaluar si nuestro dar es un dar generoso o es un dar egoísta. Revisemos lo que nos queda, hermano. La viuda que dio lo que tenía, Jesús la elogia. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo aquí? En el verso 18, para los que están siguiendo: enséñale a los que tienen más de lo normal, a los que tienen más de lo que es necesidades básicas, que ya no son pobres, ahora son ricos, que hagan. Está hablando de desprenderse, hermano. Que hagan bien, que sean ricos, pero no en las cosas de este mundo, sino ¿dónde? En buenas obras, las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo.
Que sean como generosos. Iglesia, para ti, para mí, que tenemos más de lo necesario, que seamos generosos y pronto a compartir. Pronto a compartir. Es una persona que está dispuesta constantemente y que es visible, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Está diciendo, no son riquezas que se quedan aquí cuando mueres, sino atesorando para allá, hermano. Y dice, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Hermano, quedarte de la otra manera no es vida, es síntoma de muerte. Y otra gran tentación de los ricos es el acumular de manera egoísta. De los que tenemos más de lo necesario, acumular de manera egoísta. Esto también se refleja en la parábola del rico insensato, quien se propuso construir graneros más grandes. En vez de ser bondadoso con lo que Dios le daba, ahora voy a construir uno más grande, voy a acumular más y voy a hacer más. Y tengo que volver a mencionar a Ageo, hermano. El mensaje que la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos necesita, el mensaje de Ageo, donde muchos estaban viviendo con sus casas atesoradas y enchapadas, y la iglesia del Señor sin los dones puesto a funcionar. La iglesia sin vida en este sentido, destruida. En el contexto aquel de Ageo era la casa, el edificio. En nuestro contexto, les vuelvo a repetir, son las personas. ¿Dónde están los dones que Dios dio? Muchas veces por el amor al dinero hemos dejado de edificar a la iglesia con los dones que Dios nos dio. Hermano, estoy hablando para reflexión, porque hay una sola cosa en la persona que entiende la gracia: arrepentimiento. Porque la iglesia del Señor Jesucristo se está desnutriendo, porque los dones que Dios dio no se ponen a funcionar, y muchas veces es el amor al dinero. Así que, mi hermano, Pablo exhorta a los ricos de este siglo a ser ricos pero en buenas obras, abundar en bondad y en generosidad. Quiere ser rico, sí, en buenas obras. Y esto era, o estaba conectado con lo anterior, pues una manera de manifestar que ponemos nuestra esperanza en Dios y no en la riqueza. ¿Saben cuál es? Que no nos pesa desprendernos de manera generosa para mostrarle a otros por medio de nuestros bienes que Cristo es el real tesoro. Hermano, una persona que está aguantando le está diciendo a todo el mundo, mi tesoro es la riqueza. Pero una persona que demuestra que nuestra esperanza, o que su esperanza está en Dios y no en la riqueza, es aquella persona que no le pesa desprenderse, pero de manera generosa, no desprenderse de algo, porque aquellos del templo daban lo que les sobraba, desprenderse de manera generosa para mostrarles a otro, por medio de los bienes que Dios me ha dado, que Cristo es mi tesoro. Hermano, si hay una persona en la cual mirar y pensar, ese es Abraham. Un hombre rico, pero cuando vio dos ángeles que venían, que no sabía que eran ángeles, vio forasteros que venían, les mató la mejor comida y se las dio generosamente. Y eso es lo que nos está apuntando aquí Pablo. Eso es lo que es una persona que entiende que Dios es más importante que la riqueza. Pero aquel que siempre está diciendo, sí, yo creo que tengo una ropita, es la más mala que me queda y es la que te voy a dar, ese no es el que estamos hablando, hermano. Y John Piper dice, una vez son liberados del imán del orgullo las personas que tienen, y una vez que su esperanza está puesta en Dios y no en el dinero, solo una cosa puede pasar. Hermano, quisiera que esta aplicación de John Piper, el pastor John Piper, que pudiera servirnos para todos hoy. Dice él que una vez que las personas son liberados del imán del orgullo, porque el orgullo está dentro de nosotros, hermano. Pero una vez que somos liberados del imán del orgullo y una vez que tenemos la esperanza puesta en Dios, una vez que hemos vuelto a descansar en Dios, dice, y no en el dinero, dice John Piper, hay una cosa que pasa. Tu dinero, aquel que es de Dios y que Él te lo ha dado, fluirá libremente para el ministerio de Cristo y no para tu propia vida. Eso es lo que pasará cuando se entiende, tú eres lo máximo, tú eres mi todo, como cantamos ahorita. Lo que va a pasar es que tu dinero, el que Dios te ha dado, va a correr como un río, hermano. Va a fluir al ministerio de Cristo. ¿Dónde? Para que el hambriento tenga alimento. ¿Dónde? Para que los enfermos sean sanados. ¿Dónde, hermano? Para que los ignorantes sean enseñados con la palabra y para que los que no son alcanzados sean evangelizados. Y no necesitaremos que nos recuerden el dar, hermano. Cuando esto está pasando, no necesitamos que alguien nos diga, hermano, saquen ahora porque vamos a tomar una ofrenda, hermano. Desde que salimos de nuestra casa ya venimos yo quiero dar, Señor. Yo quiero dar. No tengo que esperar que alguien me pase el plato.
para haberme forzado a sacar algún dinero. Desde que yo vengo, ¿dónde está? Porque yo quiero dar, yo quiero servir. Porque el dinero que Dios me da no es mi esencia, es mi Dios. Y yo vengo a dar. Hermano, y no nos vamos a ir como dice, ay, se me olvidó. Muchas veces vemos, se me olvidó la ofrenda. No, es que vengo porque quiero ponerla. ¿Dónde está? Si no está aquí, si está allí, si está en el fondo, ¿dónde está? Hermanos, que tenemos más de lo necesario. Les aseguro que tengo más de lo necesario. Si hablo de ropa, tengo más de lo necesario. Seamos ricos en generosidad. Y una vez más, Pablo no solo da esta exhortación, sino que también agrega razones por las que debemos hacerlo. Y la primera es implícita, y es que la iglesia, o que la generosidad, mejor dicho, es una forma de mostrar nuestra gratitud a Dios por la provisión de Dios. Hermano, una iglesia generosa, una persona generosa, es una persona que le está mostrando a otro, este es un hijo de Dios que tiene gratitud a Dios por lo que Dios le da. Una persona tacaña es una persona que le dice a otro, Dios no es el que me da, yo me la busco, por tanto yo hago con lo mío lo que yo quiera. Pero una persona generosa y desprendida es aquel que le muestra a las personas gratitud a Dios por lo que Dios da. Dios es quien dice nos da abundantemente, no podemos olvidar eso, hermanos. Y es su voluntad la que determina todas las cosas para nosotros. Dios nos da para que disfrutemos, sí hermano, eso es real. Pero no nos quedemos ahí porque le estaremos diciendo al mundo, yo soy un egoísta igual que los no cristianos. Dios también nos da para que hagamos a otros partícipes del mismo disfrute que Él me da a mí, para que yo disfrute. Y eso es lo que vemos en toda la Escritura, hermano. Así que si aquellos que teníamos el pare en la primera frase, les digo, hermano, sigue, la carretera sigue. Era un error, había un tronco ahí puesto. La carretera sigue. Dios te da para que disfrute. Sí, Dios nos da para que disfrutemos. Sí, pero nos da para que también hagamos partícipe a otro del disfrute de lo que Dios nos da. Y esa es la iglesia que es dadivosa, para que otros se beneficien, porque yo no confío en lo que nos está diciendo la Escritura, en la riqueza, sino en el Dios que da. Eso es lo que nos enseña. Y también, además, la generosidad es la forma de hacer tesoros eternos. Como dice el pasaje, acumulando para sí el tesoro del buen fundamento para el futuro. Hermano, este otro tesoro es un tesoro del presente. Pero cuando nosotros somos generosos, estamos hablando de algo más allá. Estamos pensando en la eternidad. Y Pablo dice que los ricos de este siglo deben usar su dinero, pero de una manera que edifique un buen fundamento para el futuro, para que así echen mano de la verdadera vida. Y hermano, mi pregunta ahora es, ¿cómo rescatar a los que viven centrados en la riqueza si nosotros vivimos iguales? ¿Cómo ser luz y sal para aquellos que viven confiando en las riquezas si nosotros lo hacemos iguales? ¿Cómo podemos traer a personas a que descansen en Jesús si nosotros le mostramos muchas veces con la avaricia de que nosotros tampoco confiamos en Jesús? Y Pablo está parafraseando la enseñanza del Señor Jesucristo, de Mateo 6, 19 y 20, donde nos exhorta a que no hagamos tesoros en la tierra, hermano. Eso lo dice el Señor Jesucristo, dice la Escritura que debemos permanecer sobre la roca. Como decía mi hermana en la lectura bíblica, no podemos cambiar el fundamento, no podemos cambiar. Los apóstoles edificaron sobre ese fundamento y nosotros tenemos que seguir edificando sobre el fundamento de los apóstoles. Y Pablo lo que está haciendo es usando Mateo 6, 19, donde la exhortación es, no te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Jesús dijo que deberíamos usar en Lucas 12, 33 nuestro dinero para bolsas que no se deterioren. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni polilla para destruirlo. Hermanos que me escuchan, que tenemos más de lo que necesitamos. Ninguna inversión que se haga aquí para la gloria de Dios se va a perder. No hay nada más seguro que poner nuestro dinero en las manos de Dios. Pero te irás muy triste, hermano, como el joven rico, si el centro de tu vida y el tesoro de tu vida no es el Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo te diga, saca de la bolsa que se lo voy a dar a, como le dijo al joven rico, te irás muy triste y muy amargado. Y es la mejor forma de saber si tu tesoro es el Señor Jesucristo o es la riqueza. Así que, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de fundamento aquí? Hermano, quiero que sepan, Pablo no está diciendo que cuando hacemos eso estamos ganándonos la salvación. Eso para nada. Sabemos, toda la Escritura nos dice, el mismo Pablo en Timoteo le dice que no es así. Es una salvación por gracia. Pero mis hermanos, hay una manera de usar nuestro dinero de manera que atesore para vida eterna. No porque la vida eterna dependa de lo que hacemos,
como les dije esta mañana, sino porque nuestra generosidad está demostrando dónde está realmente nuestro corazón, dónde está nuestra mente, dónde está nuestra lealtad. En palabras de Pablo demuestra dónde está nuestra esperanza. El Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, hermano, tu mente está ahí, tu corazón y tus emociones están ahí, y tu voluntad va a caminar atrás de eso, no atrás de lo que Dios quiere que tú hagas. Y el Señor, contrastando esto, dice, busquen primero reino de Dios y justicia, y lo demás añadidura. Las riquezas no pueden estar en el centro. Hermano, y les digo, lamentablemente muchas veces la iglesia se deteriora porque las personas dejan de usar sus dones para el beneficio de la iglesia, porque otras cosas han cautivado su centro. Y lo segundo que aparece es guardando lo encomendado. Y Pablo le dice en el verso 20 y 21, ya finalizando, les dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las palabras, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y le dice, la gracia sea contigo, amén. 3 cosas le dice Pablo, lo que debes guardar, hermano. ¿Qué debe guardar Timoteo? Lo que se te ha encomendado. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué fue lo que se le encomendó a Timoteo y a la iglesia por medio de Timoteo? El evangelio que le había sido encomendado a Pablo. En el verso 1, en el verso 11 del capítulo 1 le dice, lo que se me ha encomendado yo te lo estoy encomendando. El evangelio, ese era el deber de la iglesia y sigue siendo el deber de la iglesia hoy. Guardar el depósito del evangelio de manera fiel. ¿Por qué? Porque somos columna y sostén de la verdad, y la verdad es Jesús, que es el evangelio, hermano. Jesús es el evangelio. La buena noticia no es que Dios te da cosas, la buena noticia es que Dios te dio a su Hijo para que tú y yo no tengamos condenación. Jesús es el evangelio. Ahora, lo otro que debe evitar, ¿qué es lo que debe evitar Timoteo? Evita palabrerías vacías y profanas. Hermano, la persona que está vacío siempre está chillando. La carreta cuando está vacía suena. Y le dice, mira, evita eso, las objeciones de los falsos o de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es lo que Timoteo y la iglesia debemos evitar? Ante la necesidad de tantas personas que hoy están perdiéndose, iglesia, la iglesia debe evitar palabrerías vanas de maestros necios, que muchas veces están a ver si la esposa de Caín era de no sé dónde, hermano, en vez de anunciar las virtudes del Cordero a personas que se están perdiendo. Eso es palabrerías vanas, y buscándole la esquinita a la esquinita, en vez de buscar y anunciar las virtudes del Cordero, centrado en el Cordero de Dios, queriendo muchas veces reconocimiento. Y hermano, eso es lo que tenemos que evitar. Personas que quieren buscar reconocimiento, personas que quieren buscar reconocimiento, que se apartan de la simple fe en el evangelio. Iglesia, el tiempo es corto. La iglesia ha sido puesta para dar testimonio del evangelio, y no hay tiempo que perder en vanidades, hermano, porque nos apartan del simple evangelio. La tercera razón que Pablo da es por qué evitar tales palabrerías. ¿Y qué dice él ahí? Porque la cual, profesándola, algunos que hizo, se desviaron de la fe, hermano. Por eso es que hay que evitarla, porque muchos se desvían de la fe. Muchos se han apartado del evangelio mismo por toda esta cantidad de palabrería. En conclusión, mis hermanos, peleamos la buena batalla de la fe cuando nos apartamos de aquellas cosas que atentan contra la fe, como el amor al dinero, como el amor a las vanas palabrerías. Y hermanos, peleemos la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna. Vivamos al borde de la eternidad. La antorcha le fue pasada a Timoteo, pero ahora te es pasada a ti y a mí también, hermano. Esta antorcha ahora nos ha sido pasada. La iglesia de Cristo, casa de Dios, columna y sostén de la verdad, ya tiene la antorcha. No anheles hacerte rico, sino estate contento con la simple necesidad de la vida. Pon tu esperanza total en Dios. Guárdate del orgullo y deja que tu gozo en Dios se desborde, pero en riquezas para otros, hermano. No anheles discusiones necias y tontas. Cree, retén y predica y vive a la luz del evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque como iglesia estamos en un mundo que se corrompe. Y nosotros sabemos lo difícil que es esto, hermano. ¿Verdad? Nuestra carne dice no. Estoy seguro que muchos van a salir de aquí con un no, porque la carne le dice no. Y a menos que renunciemos a nosotros, hermano, el estorbo más grande de nuestras vidas, nosotros nunca querremos lo que Dios dice. Pero ¿por qué más, hermano? Porque como iglesia
Estamos navegando en un mundo que todas las cosas atentan contra nosotros, pero tenemos el Rey de Reyes con nosotros, ¿verdad? Él dijo, estaré con ustedes. Dios nos está llamando, iglesia, para que estemos caminando a lugares imposibles para los hombres. Porque el cristianismo no es posible en la fuerza de los hombres. Por tanto, Dios nos está llamando como iglesia a lugares donde es posible que fallemos también. Por eso es necesario poner los ojos en Él, mientras que caminamos, iglesia, y descansemos en Él, y descansemos en su poder, poder transformador. Cuando todo se arrecia, iglesia, porque se va a arreciar, debemos recordar su abundante gracia y su fidelidad.